¿Estás buscando una herramienta IA donde puedas generar imágenes, videos, objetos 3D, inclusive música? Pues te tengo una muy buena noticia. Comfy UI acaba de lanzar por fin su herramienta en la nube. Esta se llama Comfy Cloud. Es decir, vamos a poder trabajar lo mismo que ya hacíamos en la computadora, pero esta vez en la nube. Y el gran beneficio es la potencia, porque seamos sinceros, no todos tenemos la misma capacidad tecnológica para poder generar videos de gran calidad u objetos de gran calidad. Es por eso que en este video haré un recorrido sobre la plataforma para ver qué tan buena es. Así que acompáñame. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es entrar a comfy.org. Aquí encontrarás toda la información sobre Comfy Cloud y Comfy UI. Hacemos clic aquí. Loguéate y vamos a entrar a iniciar nuestro proceso de descubrimiento. Y quiero comenzar con algo que nos importa a todos. ¿Cuánto cuesta? Comfy Cloud ahora tiene su versión free que cuesta 0 y nos da 400 créditos mensuales. Nos sirve para poder testear y ver qué tanto funciona para nosotros, para nuestro proceso de trabajo. Nos dan 35 videos de 5 segundos aproximadamente utilizando WAM 2.2. Así que esto nos sirve bastante de referencia y también nos indica qué tecnología vamos a usar. Realmente potente. Bueno, sigamos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el espacio donde vamos a trabajar. Tenemos aquí el menú. Lo clásico, ¿no? Abrir, guardar como, editar, cambiar un tema relacionado a la apariencia. Esto es lo más sencillo, pero luego tenemos los recursos, que es el espacio donde hemos creado nuestras experiencias, ya sea imagen, video, objeto 3D. La biblioteca de nodos, que nos va a servir bastante para conectar, porque recuerda que Comfy Cloud, igual que Comfy UI, es una plataforma para conectar módulos, como estas pequeñas cajas, donde conectamos ideas y procesos. Luego tenemos la biblioteca de modelos, donde hay bastante información de los modelos que vamos a trabajar. El flujo de trabajo, tú ya tienes un flujo definido con nodos estructurados, puedes guardarlos y acá vas a visualizar. Y finalmente tenemos las plantillas. Aquí creo que es lo más importante si tú quieres iniciar tu camino con Comfy Cloud o Comfy UI. Hay dos opciones. ¿Quieres ejecutar plantillas relacionadas a Comfy UI o también aquellas que están relacionadas a ser externas o que tengan alguna conexión con APIs remotos? Con esta plataforma puedes crear todo lo que quieras, desde imágenes, videos, objeto 3D, música. Es muy abierto y además te da la libertad de crear. Tú vas a ser el responsable del resultado. Es por eso que quizás sea un poco complicado el inicio, ¿no? Comfy UI o Comfy Cloud requiere un proceso o una curva de aprendizaje mayor. No es lo mismo que tener una plataforma de pago que ya te indica cuál es el proceso que tenemos que generar y tú solamente escribes un prompt. Aquí tenemos que conectar desde cero. Creo que aquí la palabra clave es la libertad. Cerramos esto y aquí vamos a entrar en nodos. Acá hay one texto a imagen. Lo arrastramos. Cerramos esto de acá. Quiero agrandar un poco. ¿Ahí se ve? Creo que ya se ve mejor. Me dice que cuesta 0.03 cada vez que generamos una imagen. Acá está una caja donde tenemos que escribir el texto de entrada, es decir, el prompt. Luego tenemos la opción de escribir negative prompts. El ancho y el alto también para modificar. La semilla, acá puede ser random o puedes elegir quizá un dato fijo. Y también tenemos la opción, por ejemplo, de marca de agua. Esto es totalmente intuitivo y fácil de conectar. Por ahora, ¿no? Por ahora. Así que vamos a escribir. No sé, se me viene a la mente ahorita. He visto la película Avatar hace poco. Ahora, ya tengo este texto. ¿Cómo vamos a ver el resultado? Simplemente arrastro aquí.
va a buscar el output, que automáticamente me dice guardar imagen, vista previa. Vamos a darle clic a vista previa. No se olviden que cada vez que generemos vamos a visualizar en este punto. Así que ya estamos listos. Damos clic a ejecutar. Vamos a darle clic aquí. Acá podemos ver cuál es nuestro proceso de trabajo. Se está generando. Y aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos a un Omaticaya en la playa. Vamos a agregarle más elementos, ¿no? Realistic style. Cartoon. Vamos a decir negativo. Comic. Queremos algo mucho más realista. También podemos realistic. Cinematic style. Vamos a darle clic de nuevo. Y esperamos un poco más. Acá tenemos el resultado. Sí, creo que ha logrado algo mucho mejor, pero no es quizás el resultado que buscamos. Pero lo importante aquí es mostrarte cuál es el proceso más sencillo, ¿no? Agregar este nodo de one texto a image y generar una vista previa. Es lo más sencillo. Obviamente hay muchas más cosas. Vamos a probar con otro modelo. Vamos a darle aquí a nodo. Vamos a escribir texto a imagen. Vamos a chequear cuáles tenemos. Runway, por ejemplo, aparece acá. Luma. Imagen. Entonces vamos a copiar el prompt. Este es Luma, no se olviden. Vamos a trabajar en lo mismo. Con el mismo prompt me refiero. Vamos a ajustar aquí para que sea... Sí, está bien. También lo mismo. Guía. Y vamos a crear diferentes cajas de resultados. Sí. Sí. Ya. Simplemente tenemos que esperar. Vamos a darle clic. El primero que está generando es Flux. Este no es un Onomaticaya. Vamos a ver acá. Esto es Luma. Y este es Runway. Y esto es Flux. Obviamente creo que ha sido un resultado atractivo, pero no tiene nada que ver con el prompt. Quizá habría que ajustar más el prompt. Pero si se dan cuenta, todos los demás entendieron. Y Flux es el único que no entendió bien. Por cierto, antes de ir a generar más cosas, es importante revisar la lista de precios, ¿no? Acá nos indican cuánto costaría crear con Flux 1.1, con ByteDance, con Kling, que es uno de los modelos más interesantes y potentes que existen por el momento. LTX, Luma, de Google también. Vamos a crear con Nano Banana. Nano... Estoy escribiendo acá. Banana Pro. Vamos aquí. Quitamos esto. Aquí está. Puedes cargar imágenes. Vamos a cargar una imagen. O no, no, sin imágenes. Información relacionada al prompt, al modelo.
a la semilla, al aspecto visual, vamos a ponerlo al estilo... ¿Dónde está? Creo que este es selfie, ¿sí, no? Imagen más texto o texto. Y obviamente la parte final, la vista previa. Vamos a escribir lo mismo. Si se dan cuenta, este solamente costaba 0.03. Nano Banana es 0.13. Es decir, cuesta mucho más. Pero igual no es tampoco tan caro. Pero igual vamos a validar qué tal sale. Salió bien, pero salió de una forma que no esperaba. Pero ya veo que está mucho mejor. El acabado es mucho mejor. Vamos a seguir generando. Ya. Eso está mucho mejor. Creo que este es el resultado que quería. Se ve mucho mejor. Vamos a descargarlo. Simplemente clic derecho, guardar imagen. Ahora, esta imagen la vamos a utilizar para crear un video. Cierro esto. Vamos a hacer aquí. Creo que One es ideal para eso. One Image. Image a video. O sea, imagen a video. Quito todo esto que no sé por qué sale. Me imagino que luego lo voy a entender. Acá agregamos la opción de cargar una imagen. Y aquí sencillamente vamos a ir a seleccionar la imagen generada. Aquí es... Vamos a escribir en español, a ver. Omaticaya, avatar bailando salsa en la playa. Duración 5 segundos. Semilla random. Generar audio, dale. Marca de agua no. Voy a utilizar single. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Ah, faltaba esta de acá. Guardar video. Formato MP4. Prefijo Confi UI. Listo. Mira cuánto cuesta. 0.50. Y si aumento la calidad a 0.75. Está bien. Control, marco todo, por si acá, y le doy ejecutar. A ver, tenemos ya el video. Ay, 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 baila conmigo en esta playa bajo el cielo de fuego y mar. Ay, 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 baila conmigo en esta playa bajo el cielo de fuego y mar. El resultado es muy bueno, me ha gustado. Me gusta la animación, el realismo, en cierta forma. Mira las olas del mar, cómo se generan, casi de manera muy realista. El movimiento de salsa es muy bueno, baila mejor que yo. Y tenemos un resultado decente. Y lo hemos hecho rápidamente con Confi UI. Ahora, esto es lo más básico que podemos hacer. Estoy haciendo quizá una prueba a modo usuario final, pero obviamente esto tiene para hacer cosas mucho más complejas. Bien, vamos a hacer un video mucho más potente. Vamos a utilizar Kling, el modelo Kling, para crear un video tendencia del momento. Este baile que está de moda, creo que se llama Chanel, lo vamos a utilizar para que el avatar baile exactamente como lo hacen los bailarines del momento. Así que para eso tengo que buscar a Kling. Vamos a escribir aquí, Kling, Omni, y creo que es este de acá, Edit Pro, Edit Video. Sí, creo que es este de acá. Voy a borrar aquí, borro acá, por si acá apunto esto. Acá tengo esto de acá, imagen referencial, que es obviamente el avatar en la playa. ¿Sí? Muy bien. Voy a darle clic a... Bueno, acá mismo puedo generar esto.
cargar video. Vamos a hacerlo en orden para que quede mejor. Y aquí vamos a seleccionar el video. Yo tengo un video ya descargado, así que lo buscamos nada más. Este de acá. Esperamos que cargue. Y finalmente el video, el output que va a ser guardar video. Si se dan cuenta, cuesta 0.16 por segundo. Así que vamos a ver qué tal sale. Crucemos los dedos. Le damos clic a ejecutar. Bien, creo que ha logrado el resultado que queríamos. Baila igual que el modelo. Sí tiene algunas cosas medias raras en los movimientos de las manos, eso es evidente. Pero sí creo que podemos destacar el movimiento natural, cómo mueve las caderas, el cuerpo, bueno, obviamente, el brazo, el torso, la cabeza, las manos. Entonces es un resultado decente y lo hemos hecho rápidamente con algunos nodos nada más. ¿Qué te pareció? ¿Crees que le puedes dar una oportunidad? Quizá pueda hacer una segunda parte, así que depende de ti. Bueno, es la hora del veredicto. Comfy Cloud funciona muy bien, casi igual que Comfy UI, pero obviamente estas plataformas están pensadas para diferentes usuarios. Si tú eres un heavy user que sabe usar bastante la herramienta, que sabe conectar, que tiene conocimientos de cómo lograr la perfección, de cómo mejorar los procesos y sobre todo tener el control del flujo de trabajo, te recomiendo Comfy Cloud o Comfy UI. Pero si tú eres un usuario que trabaja básicamente con prompts, obviamente requieres quizá plataformas como Heatfield, FreePik o InVideo. Esas plataformas son muy factibles para que tú trabajes de manera mucho más cómoda. Pero obviamente ya aquí entramos a un pros y contras. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Cualquier duda, coméntalo también. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en un siguiente video. Bye.